Digamos 2, 3 veces. Showtime, vamos. Quizás. Bien, hola, qué buen momento, qué lindo momento encontrarnos acá, Ali. Yo me presento un minutito, soy Laura Polonsky, directora de Mind and Process. Mind es una consultora de mejora de procesos, implementación de normas, de sistemas de gestión de calidad y estrategias de impacto. Y acá estamos, Ali, qué momento tan esperado. Hemos conversado bastante entre nosotras, ¿no? Hemos tenido charlas y vos siempre me has escuchado, me has puesto orden, entonces dije, compartamos estas conversaciones con otros, ¿no? Tal cual, vamos a abrir a compartir, que me Espacio. parece que es la manera de crecer. Bueno, aprovecho a presentarme, Intentate, tanto si lo estás viendo en vivo como si después lo ves grabado. Sí, gracias por acompañarnos junto en esta charla junto con Laura. Soy Alicia Berna, soy especialista en estrategia comercial y equipos de venta. Bueno, y soy consultora hace, esto de echaba mi edad claramente, hace más de 20 años, con lo cual me encantó esta propuesta de Lau de sumarme, bueno, experto creo que es una palabra un poco fuerte, pero bueno, feliz de qué estar bien te acá queda, y de qué bien te compartir. queda. Te queda muy bien a vos, sabés que sos Gracias. referente para un montón. Acá a las pymes decimos gracias que exista Aliberna, que siempre tirás ideas y nos acercás un montón de propuestas para ordenarnos, para trabajar mejor, para lograr nuestros objetivos. Hace poco fue la masterclass, pero después vamos a hablar de eso. Así que ahora voy a entrar a una pregunta que me parece que muchos pueden estar queriendo escuchar, y acá te vamos a empezar a sacar un poquito de jugo. Igual vos contá, y acá estamos charlando entre nosotras, pero lo primero creo que hoy el empresario tiene que tomar un montón de decisiones, ¿no? Y muchas veces en este contexto complejo nos quedamos como un poco con bastantes incertidumbres y cuando es el momento de tomar esta decisión, hay que pensar en tres cosas, en algo que nos haga sentido para dar ese paso. ¿Y cuál crees vos que es ese desafío, eso que nos lleva a dar ese paso? ¿Qué crees que pueden ser esos tres desafíos grandes que tenemos como empresarios para dar ese paso y no quedarnos ahí un poco en el medio? Mira, creo que esos pasos, esas grandes decisiones, ¿no? Por supuesto, nos generan como el salto. Me ha pasado, digo, yo voy a hablar de temas comerciales porque es a lo que me dedico, ¿no? Muchas 100%, sí, veces sí. me pasaba de que gente con la que he trabajado me dice, bueno, ¿por qué sigue demorando el empresario la contratación de un vendedor, ¿no? Para ponerles, salir de lo teórico, Lau, y creo que un caso práctico puede ayudar, ¿no? Y dice, contrató un vendedor. Entonces yo le decía, ¿vos tenés idea cuánto cuesta el vendedor en el año? Entonces, cuando uno lleva un número, por ejemplo, al año, está tomando una decisión de, pongámosle alrededor de 25.000, $30.000 tal vez. Entonces, cuando uno toma esas perspectivas, dice, ok, entiendo que esto nos lleve un tiempo, ¿no? Que tenga que reflexionar sobre esto, porque hay un montón de riesgos o de costos. Ahora,
cuando vos me decís 3 cosas, bueno, claramente uno es hacer el costo. En este caso, por ejemplo, yendo a un vendedor, uno diría, bueno, ¿cuánto me cuesta el vendedor en un año? 2, ¿cómo sería ese repago o ese impacto, ¿no? Si yo tanto tomo o no tomo la decisión. O sea, no decidir es una decisión en sí mismo. Con lo cual, creo que acá lo que está en juego es, ok, si yo no tomo esa decisión, ¿qué pasa? ¿No? Entonces puedo tener una zona desaprovechada, puedo tener oportunidades que estoy perdiendo, puedo tener venta marginal que podría sumar a mi empresa y hoy lo estoy perdiendo. Eso significa rentabilidad que estoy dejando a otro, o sea, a mi competidor, ¿bien? Entonces digo, cuando decidimos me parece que tiene que ver con esta decisión de costo de esa decisión, o sea, el costo real de implicancia de tomar. 2, lo que pasa cuando no decido, tanto cuando siempre pensamos qué pasa cuando decido y no tengo el riesgo o el cálculo de contingencia de la no decisión. Y el tercero, que me parece que es crítico y es donde en general más fallamos, es en los tiempos de tomar la decisión. O sea, no me da lo mismo tomar la decisión en un mes que estar 6 meses dándole vuelta a la idea, tanto por sí como por no, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, otro día hacía el cálculo con un cliente y le decía, mirá la diferencia, si vos tomás el vendedor, tomás la decisión en marzo, ¿sí? Para todos los que nos están viendo en vivo, estamos 9 de marzo 2026, esto no está grabado, gente, lo cual, como siempre, puede fallar. Somos personas, Ali, Claro, somos somos personas. nosotros, obesidad, como ven, es posible que Otto acá aparezca el perro en cualquier momento. No, Como no. dicen mis chicos, es el VP de la empresa. Entonces, ¿qué pasa acá, no? Si yo tomo la decisión hoy, pensá que ese vendedor posiblemente lo tenga abril, no, fin de mayo con mucha suerte. Con lo cual lo tengo en junio haciendo la primera curva de inducción, o sea que las ventas posiblemente vengan en julio o agosto. Entonces, si yo estoy 4 meses en ese proceso de decisión, ¿no? Procrastinando o rumiándola, que a veces ni siquiera lo hablamos hacia afuera, nos quedamos pensándolo solos, y ese vendedor lo tomo en agosto, no vas a tener impacto de ventas en el 2026. ¿No? Y ahí queda como me surge que está buenísimo esto que decís, dos cosas. Una, que podría ser que al final, en agosto, septiembre del 2026, la decisión, por haber sido tomada en agosto, septiembre del 2016, cambie el resultado, por lo tanto diga al final, ¿para qué tomé la decisión? Porque no me dio vuelta el resultado de las ventas. Entonces decís, no te lo va a dar vuelta. ¿cómo tomaste en agosto, septiembre? ¿Cómo pensás dar vuelta el resultado del año? Y eso te puede pasar también con cambios de procesos, que a veces crees que tomas la decisión, pero cuando la decisión la tomaste en el momento ese que al final nos mueve panza, ¿no? Ese momento que cayó la fecha que lo necesitas, cuando le cambiaste el contexto, capaz te terminás haciendo tu autoprofecía cumplida, decir, bueno, al final tomé la decisión, no tenía que haberlo hecho, ¿para qué hice caso, no? Y claro, tal cual. Bueno, cambió el contexto, cambió todo. Cambió todo, le hacía el cálculo a un cliente respecto de la diferencia, porque había puesto, ¿no? En la planificación X cantidad de clientes nuevos, pensemos 5 clientes nuevos. Y yo le digo, no es lo mismo si vos haces un cliente, no sé, 2 en marzo, 2 en abril y 1 en mayo, que si esos son en octubre, noviembre y diciembre. O sea, el volumen de venta al que estás hablando es totalmente distinto. Entonces digo, no da lo mismo cuando tomo la decisión, porque cada decisión tiene un proceso en sí mismo. Y la realidad, Laura, honestamente, somos lentos. O sea, nos quedamos, y para mí, ¿no? Eso es uno de los puntos donde todos es importante esto, un par, como vos decías, muchas veces nosotras hablamos, digamos, como colegas y como amigas y nos juntamos, digamos, fuera de cámara, ¿no? A charlar nuestras problemáticas. Yo creo que la ayuda de pares, ¿sí? Y la ayuda de otro, ayudándote a pensar, muchas veces me pasa esto cuando hablo de cliente, perdón, hablo de un empresario, pero un empresario pyme Sí, siempre. sí. Y a veces yo me quedo diciendo, y me llamaste a mí y me dice, porque cuando te lo cuento, me escucho y digo, claro, algo tengo que hacer. Ahí creo que viene esto, vos dijiste recién el empresario pyme, obvio, pero creo que ahí hay el punto, ¿no? Como que en el empresario chico, el empresario pyme a veces, acá yo ¿no? Es como que a veces no siempre tenemos todos los mandos medios, toda una mesa con todos los roles juntos. Capaz en una organización más grande existe cada uno con su sombrero, entonces a veces nos quedamos como pensando entre vos y tu socio, pero no están todos los demás sobre la mesa. Y entonces ahí me viene esta nueva conversación que hemos tenido algunas veces y que creo que es súper interesante traerlo acá a este espacio,
¿Cuándo crees que una organización tiene que trabajar con un consultor? Con esto que acá trajimos en tu nombre como el especialista, el que sabe de un tema, y cómo aportar valor a ese dueño, a ese empresario, que aparte es muy bueno en lo que sabe hacer. Entonces uno llega como, hola, Toc Toc, me estás llamando vos a mí, ¿qué te puedo ayudar? Y a veces hasta esto que acabas de decir, es porque necesito hablar en voz alta con alguien que me pueda seguir en algo, ¿no? Y ese aparece. Pero vos, ¿cómo lo ves eso? ¿Por qué nos llaman como consultor? Depende de la temática, ¿no? Me ha pasado, bueno, yo como digo, empecé como siendo joven, siendo consultora, y me pasaba de ir con clientes, digamos, de mucha más edad, y pensar, y me lo han dicho incluso, ¿no? Tipo, ¿y esta chica qué me va a explicar o en qué me va a ayudar? Y yo siempre planteaba que lo que vos sabés de tu propio negocio, es difícil que alguien te lo iguale desde lo que se llama la tecnología sustantiva, lo que sé hacer, ¿sí? En el negocio, porque vos lo creaste. Entonces, es como que hay un tema hasta casi, como vos decías, ¿no? De las tripas, que yo sé porque lo viví, porque me pasó por el cuerpo. Entonces yo, por ejemplo, casos, no sé, de productos industriales, ¿no? Porque asesoro de distintos tipos de empresas y hay muchas veces que digo, de ese tipo de temas, no sé. Pero en realidad lo que sé y lo que sumo es, por ejemplo, una metodología, un método, una manera de trabajar, ¿no? Creo que cuando vos decís esto de cuándo sumaría a alguien cuando vos te des cuenta de lo que hablábamos antes, que no estoy pudiendo avanzar con las decisiones, que están siendo lentas, que están siendo desarticuladas, ¿no? Y tengo dentro de mi equipo, cada uno está, vamos a decir, en su quintita haciendo su proyecto. Y yo confiaría en esa intuición que como dueños tenemos que, esto lo podríamos hacer mejor, ¿no? Y como digo, el sumar a otro lo que te da es tomar toda esa metodología. Me pasa cuando yo trabajo con un cliente que le digo, mirá, mi objetivo es que vos aprendas, no que dependas de mí, ¿no? Puntualmente mi método, que es trabajar muy cortito, es como eso, es explicarte y mostrarte que se puede, motivarte, ¿no? En que lo hagas, que esto funciona. Con lo cual, para mí, cualquier situación donde yo estoy pensando que voy lento, ¿no? Incluso yo les decía, hay un libro que me encanta, que es ¿Quién no cómo? Cuando nos ponemos a pensar el cómo, ¿no? Y uno dice cualquier acción, por ejemplo, bueno, vamos a desarrollar una zona. Y ya empiezo, no tengo gente, y no tengo recursos, y no tengo sistema, siempre no tengo, siempre nos va a faltar cosas, sobre todo estamos en la Argentina, esto es bastante habitual. Ahora, si me pongo a pensar, ¿a quién podría sumar que traiga ese conocimiento? Por ejemplo, hablábamos con un cliente sobre innovación, que tiene que pensar desarrollo de nuevos productos. Si piensan ellos solos, Lau, es como que van siempre con las mismas respuestas. Como que, viste, cuando salís con el auto y siempre haces el mismo recorrido. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no? Te trabas siempre en la misma barrera. Y decís, otra vez estoy en la barrera. Tal cual. Y en cambio, yo le decía, si vos pensás el quién, ¿no? Y entonces en el cómo decís, bueno, ¿y cómo innovamos? ¿Y cómo hacemos? Y nosotros de esto no sabemos, y no tenemos tiempo, y no tenemos gente, ¿no? Y todo irá, nos trabamos. Me contesto solo, como para justificar también a veces, ¿no? O sea... Claro. Y por el otro lado, lo que yo le decía... No puedo hacer una maratón porque nunca corrí. Bueno, ponete las zapatillas, arranquemos. Por lo menos arranquemos un par de cuadras para poder decir que no sé correr o que no puedo correr, ¿no? Y en este caso, hay situaciones que son críticas. Yo en uno de estos casos le decía al dueño, le digo, mira, vos sabés que tu mercado está en decadencia. O sea, tu mercado va a desaparecer. No es que tenga la bola de cristal para el que me escuche, pero hay mercados que claramente uno los ve y decís, este mercado se acaba. La pregunta es cuándo, ¿no? Entonces, yo no tengo esa ventana de tiempo, no sé cuánto va a ser. Necesito resolver, por lo menos dar pasos, como decís vos, ¿no? Ponerme la zapatilla, abrir la puerta y salir a la calle. Salí. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no contratas un asesor de innovación, ¿no? Alguien de diseño de productos, alguien que, o sea, levantá la red de contactos y empezá a decir, ¿quién es la palabra? ¿Quién me puede ayudar con esto? Y ahí hay algo que creo que también sumo a este concepto de cuándo llamar al consultor, a quién llamar y estar preparado para recibirlo. A veces te pasa como que llegás como el técnico, ¿no? Que hace un ratito hablabas de metodologías que uno sabe, como que sos el técnico que le vas a traer una solución, como que sos el de Fivertel que cambia el cable y ya está.
Acá cuando uno ya habla de consultoría, creo que es re bueno este momento, y hablando de esto, ¿no? De que estés preparado para recibir ese consultor y entender que ahí no va a haber magia. Lo que vas a hacer como haces vos, Ali, en el modelo comercial es abrir puertas, cambiar la conversación, traer ideas, y alguien lo tiene que traer. Vos no vas a hacer el trabajo del vendedor. No. Entonces ahí el empresario tiene que dar el espacio al consultor, darle seguridad y pedirle al equipo que absorba esa inversión que está haciendo. Porque si no, Sí, no sé si es tan obvio que porque pasa a Liberna se dan vuelta las ventas. No, el no. dueño o el gerente o el director tiene que decirle a su equipo, presten atención, vayan a las reuniones, o sea, hacerle honor a ese espacio de ese quien que es experto, porque así tal vez dentro de unos meses la organización puede generar ese cambio de modelo, ese cambio de paradigma, estar preparado. Es como que, porque yo veo la torta inutilísima, perdón, ahí bajó otra sota de otro vieja sola, la verdad no. Yo puedo ver la torta de utilísima, pero si no me pasan el paso a paso, la receta, no veo cómo lo hacen, no voy copiando la forma, a mí la torta seguro que no me va a salir más. De por sí tengo otro horno al de utilísima, entonces tengo que ponerla mi impronta y quedarme activo en ese proceso de consultoría. Tengo que entenderlo. Exacto. ¿No? Por eso digo, me parece que ahí coincido con vos, es esa apertura, y en algunos casos es hasta una apertura a escuchar algo incómodo, ¿no? Digo, de este punto que tal vez lo que te recomiende ese asesor, y creo que ahí, digamos, desde nuestro lado, en nuestro rol, por lo menos yo siempre trabajo con la frontalidad, ¿no? Y a poder hablar claro respecto a lo que yo estoy viendo y compartirlo, no como verdad absoluta porque no la tenemos, pero sí me parece como una retroalimentación a ese dueño diciendo, mira, yo viniendo de afuera, yo como siempre digo, parezco como un extraterrestre que está cayendo, y tipo ET, y digo, mira, yo veo esto, ¿bien? Y me ha pasado de que alguien viene y me dice, no, porque necesitamos sumar 2 vendedores, y yo digo, no, no va por ahí, te falta un líder que lidere esos 2 vendedores. Entonces, primero podés poner 10, pero si no los lidera. Claro, y primero tenemos que clarificar esto, y fíjate que lo comercial no tiene un espacio dentro de tu empresa, y vos entrás y salís, y también esto no te tiene que implicar esta apertura que vos hablás, hasta te tiene que implicar que el mismo dueño tiene que cambiar a veces, ¿no? Y yo, esto que decías a veces de la magia, me dice, bueno, usted viene y hace, y entonces le digo, no, yo vengo y vos tenés que estar acá, y tenemos que estar sentados justos en la mesa liderando este proyecto, o sea, yo te ayudo, pero el que lidera sos vos, porque en realidad mi objetivo es formarte para que sepas hacer esta gestión comercial, ¿no? Entonces digo, nosotros como expertos, y tomando esta palabra que vos traés, creo que lo que podemos capitalizar es el aprendizaje, o sea, tenemos mucha casuística, porque tal vez el mismo proceso, ¿no? Y lo hicimos muchas veces, muchas. Entonces, es como que yo les digo, mirá, esto yo trato de bajar tranquilidad, de mirá, yo esto lo hice varias veces, con lo cual sé dónde nos vamos a trabar, sé lo que nos va a llevar más tiempo. O sea, vos estás convencido y confiá, como decía vos, ¿no? Confiá que vamos a ir paso a paso y vamos a avanzar hacia este nuevo modelo que querés trabajar o el equipo que querés trabajar. Pero realmente tienen que ser parte de la jugada. En cualquier cambio organizacional, si esos líderes no se suben al proyecto, yo por lo menos me pasa en mi caso que ni tomo el proyecto. Y ahí va a pasar. Y ahí tengo 2 cosas. Una me quedó una palabrita antes que dijiste, y es, en ese caso, por ejemplo, los sistemas de gestión de calidad, los sistemas de gestión en general basados en normas ISO, tienen un capítulo que se llama líder. Y ¿sabés? A veces lo que cuesta atraer, para mí la norma, más allá de lo que es el requisito normativo, la norma en sí como sistema me parece muy valioso para el librito, para una pyme, para un dueño pyme, pero a veces, mirá qué inteligente es ese sistema de gestión que vos tiene un capítulo que se llama líder, y el líder dice, bueno, pero yo tengo que participar, sistema de gestión de calidad, compromiso, y te preguntan y piensan que el resto puede, y la norma te lo está pidiendo, pero no desde el deber ser del requisito, sino desde la inteligencia de un sistema que funciona
si el líder está comprometido, no porque pagó la consultoría, paga el sistema, pone la gente, eso funciona. Tiene que venir un poco desde la decisión de... Y ahí lo otro que te venía, que me parece que estaba buenísimo, porque justo está ese capítulo del liderazgo de la norma, que a veces piensan que es burocrática, vieja, antigua, y la verdad que es un sistema de gestión muy que se pueda ayornar día a día a cada desafío organizacional. Y ahí, ¿alguna vez te quisiste bajar de un proyecto, decir hasta acá? Sí. Creo que vos, Me bajé. Pero de sentir este proyecto... No me puedo dar el lujo. Sí, la verdad que en eso claramente soy afortunada y puedo decir que no. En general, cuando digo que no, explico, ¿no?, lo que estoy viendo. Yo creo que en todo esto son procesos, entonces hay madurez y hay tiempos, ¿no? Y hay momentos, no sé, me ha pasado con una empresa familiar que quería trabajar, por decirte un caso así muy concreto, en el área comercial y todavía no tenían claros los roles de la familia. Entonces digo, si toda esa conversación no se da primero, yo no sé con qué miembro de la familia voy a trabajar el equipo comercial, o sea, el liderazgo comercial. Entonces, cosas que hay que, no sé, por ejemplo, tengo que trabajar en el área comercial y no sé los márgenes porque todavía no pusieron el sistema y no tenemos costeo. Entonces digo, gente, no podemos salir a buscar nuevos clientes porque podemos estar perdiendo dinero, no podemos trabajar, ¿no?, el desarrollo, o sea, hay un montón de cosas que sin información de costos estoy saliendo a vender con los ojos cerrados, no se los recomiendo, ¿bien? Y tenés como un consejo de decir al consultor un poco, la mirada de nosotros tenemos un recorrido y capaz a ese consultor como un poco que tiene que estar atento y a ese empresario a qué consultor, porque a veces también el consultor estamos como, no siempre tenemos la mejor de las prensas el mundo de la consultoría. No sé si el consultor persona, pero el mundo de la consultoría tiene... en su momento, hoy creo que estamos mucho más, hay varios espacios que han hecho que el consultor esté mejor visto, pero al empresario hacerle ver cuándo tiene que estar atento a qué escuchar del otro lado de ese experto que lo pueda acompañar, y al consultor tal vez cómo poder acercarse a ese empresario para ser confiable y que vea que hay una posibilidad de conversación, no sé si de éxito, pero sí, o sea, de generación de un cambio positivo. Capaz no es el resultado final, pero al menos que haya un camino positivo. Bueno, esto que traes que me parece que es importante, que es el cambio positivo, para mí eso es importante del lado del consultor. De vuelta, doy mi experiencia, por favor, no lo tomen como la única verdad. Te queremos escuchar y un placer. Etapas, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me pasa con un equipo comercial que si uno piensa una transformación en equipo, en proceso completo, gente, lleva 2 años. Entonces, quien te diga que lo hace en 5 días, yo no le compraría, ¿bien? Ahora, para una pyme, y sobre todo Latinoamérica, ¿no? 2 años, el mundo nos cambió tantas veces, con lo cual yo recomiendo etapas. Entonces, yo claramente trabajo en etapas cortas, donde entonces los objetivos son más claros y le digo, mira, este es el camino, pero vas a trabajar hasta acá. Con la posibilidad incluso de que pueda no seguir conmigo, ¿no? O sea, digo, yo intento que ellos sigan parte solos y después vuelvan en otra etapa. Porque creo que el aprendizaje, ¿viste? Cuando uno ve a otro hacer las cosas y te parece facilísimo, porque vos sabés que tenés a fulanito que le preguntás. Pero cuando estás solo, es como de repente, ahí se ve el aprendizaje incorporado, ¿no? Procesado, realmente pasó por el cuerpo. Entonces, para mí es importante el alcance que digamos como consultores, o sea, punto 1 en la situación de la empresa, hacer un buen diagnóstico. Muchas veces la reunión inicial, el cliente espera que nos vendamos, y a mí me pasa que puedo terminar la reunión y me dice, pero no me contaron, no me contaste cómo estás. Le digo, a mí me interesa mucho más conocerlos a ellos y entender dónde están para poder decirle, mirá, no soy yo, ¿no? Y te voy a recomendar con quién tenés que trabajar este tema o cómo veo la situación. O en qué momento te recomiendo. Me ha pasado que me han venido proyectos en su temporada alta y nadie tiene tiempo para llevarlo adelante. Bien, entonces acá hay tiempos. Es como, yo tengo que elegir, ¿sí? No voy a pintar el departamento en el medio que estoy mudándome. Es como que hay que hacer cosas en distintos momentos. Entonces, me parece importante siempre como consultor evaluar la madurez del cliente, evaluar el estadio donde está, evaluar el alcance del cambio que quiere. O sea, si uno diría, bueno, como seguimos con las zapatillas, ¿no? Yo quiero correr una maratón en un mes, te digo, eso no es realista. ¿Bien? ¿Querés correrla en un año? Veamos. Tampoco.
Y en general no tenemos tu estado físico, Laura. Tal vez si yo te saco a correr un par de veces, decimos, bueno, mira, en 2 No, podés. pero con las Converse no salgas, a eso me refiero. Claro, Con las ahí Converse no, está. podés volver como con el pie, Bien. pero Entonces, esas son las cosas donde uno puede decir, 2, contás con equipo. No, porque me ha pasado con la mejor buena voluntad, y esto son parte de como decir, qué error. Bueno, por ejemplo, ¿por qué cada vez digo más no? Porque en este punto me he sumado a proyectos donde tal vez clientes más chiquitos que no tenían estructura, como ven, por cómo hablo y el ritmo que hago las cosas, soy intensa y me encanta lo que hago, con lo cual se me ocurren 25.000 ideas por segundo, y te voy a motivar a que las llevemos adelante de manera ordenada, pero vamos a hacer mucho. Si vos me tenés a mí todas las semanas, te puedo quemar el cerebro. Entonces, en el mal sentido, no en el bueno. Entonces, si vos no tenés estructura, que te acompañe. Si por sí, vos sos una pasa mal, la organización es una esponja, absorbe, absorbe, y después el agua que ya queda, o sea, no es porque pongas una esponja en la pileta, se absorbió todo el agua, o sea, la esponja va a absorber una parte y el resto va para abajo, se va. sí, Tenemos que imagínate poder que si yo captarlo, no es una tenés imagen que yo a veces tengo que le hablas, y hasta acá llegó, el resto se va. sí, y además de absorber o no, hay que ejecutar, Preparar. o sea, hay que Claro, hay llevar a que la preparar. acción. A eso me refiero a volver a que se vuelva a sacar el líquido de esa esponja. Y ahí creo que está buenísimo desde esa mirada, ya como sos una consultora de mucha experiencia, y por eso me encanta que estés acá. Nosotros creemos a veces que por tener cosas técnicas podemos ser consultores, y creo que ahí está bueno existen herramientas, o existen, vos hablaste de metodología, de tiempos, de tener una propuesta con un alcance, saber escuchar al cliente, hacer una propuesta que tenga un sentido, no vender magia, y todo eso. Nosotros tenemos un espacio que es una mentoría para acompañar a consultores a desarrollar esa magia, porque a veces técnicamente sos brillante, pero del otro lado, si no le das al cliente que está confiando en vos una metodología para que sepa recibir la consultoría, que no es obvio saber recibir consultoría y no es obvio darla, es un espacio que damos y que va funcionando. O sea, a mí me parece que está buenísimo escucharte de acá, y hay espacios donde, la verdad que no hay cuando uno sale de las universidades o de las licenciaturas o de los... No hay formaciones No hay para formación del consultores. ser En la consultor. Argentina, en otros países sí, en la Argentina no existe. No existe el ser consultor, así que bueno, acá también hay otros espacios, y escuchar a los que saben me parece que puede acelerar el espacio, porque si no se frustra un poco el consultor, se frustra, es nada más Sí, triste que incluso, llegar al bueno, yo consultor. durante años he recibido como consultas esto de colegas, en general, y es algo muy interesante también, por favor, para los colegas, relacionarse, conectarse, ¿sí? El concepto de competidor, cuando tenemos 600.000 pymes, 500.000 pymes, ¿sí? De lo cual como el 80% son microempresas. Hay muchísimo trabajo por delante para acompañar empresas, ayudarlas a crecer, con lo cual creo que es vincularse, charlar con otros colegas. Hay negocios que tal vez son más grandes y los podemos trabajar en equipo, ¿bien? Complementarnos, recomendarnos. Y muchas veces lo que me pasa, Laura, es eso, es que cuando llega algún consultor que yo misma presento, ¿no? Y me pregunta, ¿y qué precio le pongo? Y yo miro las propuestas y le digo, pero no se entiende lo que estás presentando, No ¿no? Yo, como alcance. consultora, no lo entiendo. Te quiero mucho y sabes un montón, pero esta propuesta no va a ser. Y supongamos que el cliente no sabe bien lo que necesita y la compra, pero no por subestimarlo, sino porque necesito algo que me ayude y lo que viene va a estar bien, porque no sé. Confían, Laura. Las cosas en la mitad, ¿Me porque entendés? no tiene alcance, no tiene feedback. No. Y en muchos casos, porque confían, porque cuando los presenta, como decís vos presentás o yo presento, y el cliente confía en nosotros y me dice, bueno, no importa, no se entiende nada de lo que me mandó. Pero si viene de vos... Claro, yo sé que toda la gente que está con vos, que trabaja, que está relacionada con vos, siempre trabajás con gente muy piola. Listo, genial. Pero estoy en traducción en simultáneo, me siento tipo intérprete, hablando con uno y hablando con otro, diciendo, hacelo más claro, hacelo más particionado, ¿no? No te apures, no, esto de los tiempos, empezar a entender que normalmente, como decís vos, lo aprendimos, porque no existían antes este tipo de mentorías, y la verdad es que lo aprendimos a los golpes. O sea,
probando y perdiendo propuestas. Éramos analógicas, Ali. Ahora, Claro. en esta época nueva, es como todo más rápido, enseguida todo está en redes, todo aparece, todo nos vemos, así que nosotros tuvimos el tiempo de golpearnos y no salió en ninguna red. Hoy en día es distinto todo, así que creo que tener espacios colaborativos con otros que saben ayuda para que el camino sea un poco más disfrutable, porque yo creo que el ser consultor para mí es una profesión que me encanta y sobre todo cuando lo es de lo que uno sabe y nos gusta. Bueno, una de las cosas que te iba a contar una anécdota que cuando mi primer cliente, lo que me pasó es que yo salía del cliente, salía con un dolor de cabeza todos los días de la tensión que tenía, y a la noche, y tenía uno solo, gente, y a la noche, tipo, no podía dormir pensando en los problemas de ese cliente, o sea, tomándolos como propio. Hasta que pude empezar a aprender, obviamente al tener más clientes, que me pasó que rápidamente crecí, porque bueno, esto los mismos clientes me recomendaban, que fue otro tema, ¿no? El aprender cómo fomentar esa recomendación, cómo que te asocien tu nombre con un concepto muy sencillo, y entonces cualquiera que piensa, digamos esto, ventas, es como que aparece mi nombre, ¿no? Y bueno, pero son años, o sea, yo cuando lo pensaba, cuando empecé, me acuerdo que tenía un coach, y él me decía, hoy golpeas puertas, va dentro de 1 año y medio, que me había dicho 2 años, te van a venir a buscar. Yo decía, ¿quién me va a venir a buscar? ¡Qué visionario ese coach! Ponía abajo los datos del coach. Nada, hace un montón. Claro, ¿sabía quién era el coach? Porque ni siquiera había coach en ese momento. Claro, era otro. Psicólogo. Era un psicólogo. Me sorprendió que digas la palabra coach, porque igual que lástima que no existía el WhatsApp, porque hubiéramos whatsappeado un montón de noches, porque estábamos evidentemente dejando de dormir por lo mismo, Ali. Pero... Claro, hasta que uno después aprende, ¿no? Obviamente cuando ya tuve en pocos días, en pocas semanas, en realidad yo a los 6 meses ya tenía como la agenda completa, y me di cuenta que no podía dejar de dormir todos los días por los clientes, y en realidad tenía que empezar a hablar y a decir lo que veía, ¿no? Pero por eso digo, tuve la gran suerte que contraté, ¿no? Apoyo, que me parece importante esto de pedir ayuda. Me acuerdo uno de mis mentores, que fue el doctor Atilio Pena, que escribió el prólogo de mi primer libro. Yo al doctor Atilio Pena lo conocía por clientes, era un asesor de empresarios, como un psicólogo de empresarios, y fui a una conferencia de él y lo atajé. O sea, lo esperé, pagué la conferencia, escuché las 2 horas de su charla, que era increíble, y después lo esperé a Atilio, le digo, Atilio, usted no me conoce, soy fulana de tal, y tenemos clientes en común. Y a partir de ahí se me abrió también un mundo, ¿no? El conectarte con otros colegas, obviamente con muchísima trayectoria, que uno empieza a aprender, como vos decís, de esto de compartir, ¿no? De compartir proyectos, de que alguien te ayude a pensar, que aprendas dónde estás poniendo mucha energía. Cuando no sabemos, es como que nos cansamos de toda la energía. Correr por correr. Cuando yo todo lo llevo a correr y me encanta, y creo que a vos ahí estás realineada, porque vos sí corres de verdad, pero cuando te dicen, bueno, entrenás y salís a correr, y te dicen, bueno, ¿cuánto corriste? Ah, no sé, corrí, y llegás agotado, y capaz mirás después el reloj o algo, y es 2 kilómetros, es decir, no llega a ningún lado, pero me agité, corrí, estoy cansada. En cambio, si te pones meta, te pones un objetivo o medís lo que estás haciendo, hacés con sentido, pasás la traba, pasás el momento de la fatiga y seguís, ¿no? Es como que todo eso es cuando sos consciente. Que hoy en día... Bueno, es una profesión, coincido con vos, Lau, que es una profesión hermosa, porque como consultores podemos ayudar a otro a crecer, ¿no? Obviamente el éxito es del otro, pero es tan gratificante, ¿no? Por lo menos en mi caso, digo que tengo una historia como familiar también, atrás de estas situaciones, de cuando un padre quiebra en un negocio, ¿no? Y lo que pasamos las familias que vivimos ese proceso, y pensar en hoy poder estar acompañando a líderes desde el pequeño granito de arena, diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que este negocio, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Con todos los contextos que siempre tenemos, y hoy además con la tecnología que nos está sacudiendo, sostener el negocio en el tiempo, hacer un negocio que sea sano, hacer un negocio que la gente pueda disfrutar, ¿no? Que sea disfrutable, tal cual. Claro, tal cual. yo hoy le parte de nuestra vida es los negocios, el trabajo, el hacer lo que nos gusta. Sí, hoy me preguntaba un líder y le decía, me hablábamos de su equipo de ventas, y le digo, decime de cada vendedor en qué es bueno.
sea, porque vende a distintas unidades de negocio, distintos perfiles, pero ¿en cuál vos lo ves que brilla, ¿no? Que está marcando esa diferencia, porque ahí tenemos una punta para trabajar. Y me parece que ese es nuestro rol como consultores, es ayudar a ese cliente a que logre esa tranquilidad, ¿sí? A que no se vaya a acostar, como me han dicho algunos clientes, diciendo yo me duermo pensando en el número de sueldo, ¿no? Y me despierto pensando en el número de sueldo, el monto de sueldo que tiene que pagar. Que puede irse de vacaciones, gente, que pueda disfrutar. Irse y estar de vacaciones. Exacto, sí. Entonces, a veces nos vamos, nos llevan de vacaciones, pero seguimos conectados, ¿no? A veces también pasa eso. Con lo cual me parece que tenemos, digamos, los que trabajamos de esto, que somos consultores, es esa posibilidad, además de no de ir cambiando rubros, con lo cual yo siempre digo, yo me divierto muchísimo, aprendo muchísimo, y me parece que eso en nuestro rol, ¿no? Por lo menos que somos inquietos. Sí, siempre aprendés, siempre te sorprendés. La verdad que hoy en día con trayectoria y teniendo la suerte de pasar por tantas organizaciones y habiendo conocido realmente dueños de empresas, gerentes tan brillantes, creo que soy afortunada. Es la mejor escuela que puedo haber tenido y me nutro de todos y me voy llevando lo mejor de cada uno para seguir. Vos la semana pasada diste una masterclass y viene el workshop. ¿Y qué temas claves tenemos para este 2026? Bien, tema clave que tenemos para el 2026 tiene que ver primero que va a ser el workshop de planificación comercial, o sea, pensando en esto, ¿no? De la angustia, de acciones sueltas, de salir corriendo tipo ahí perdiz, ¿no? Que voy tipo liebre y voy corriendo para un lado para el otro. Recuerden que en lo comercial lo importante es sostener una acción para que se vea resultado. Si no, empiezo y termino, y esto también para los consultores pensando en buscar clientes, ¿bien? O cualquier profesional, es sostener. Si hago networking, hago un evento por cada 15 días o uno al mes y lo sostengo. Van a ver el resultado en 3 meses, en 4 meses, no en una semana. Entonces, y esto si hago llamadas, si me reúno, si mando mails, nunca van a tener resultado en un mail, en un mensaje, en una llamada. Entonces, para lograr eso, lo importante es tener un plan. Y ese es el workshop que doy 2 veces al año nada más, que es ahora en marzo y en octubre, noviembre. Estamos en marzo, pero el año no está perdido. Sí tenemos 60 días adentro, así que es momento de terminar. La idea es que ese workshop en 3 clases conmigo en vivo, online, puedan crear ese plan de 90 días, que como en la carrera, ¿no? Después repliquemos 4 veces en el año, y vayan subiendo la vara y cada vez corran un poquitito más y como decís vos, con más aire, disfrutando más el camino. Así que bueno, tenemos las inscripciones abiertas, son pocos cupos, van a tener el acompañamiento después por WhatsApp mío durante 90 días para que implementen. O sea, yo quiero que aumenten las ventas, aumenten los clientes y que esto no sea solo una clase, ¿bien? Así que la idea es que además estamos sumando una IA distinta en cada clase para que los ayude a implementar. Ya estuve chusmeando algunas, así que está muy bueno. Tengo mucha gente jugando con la de 3 palancas, están todos jugando con la de 3 palancas. La de las 3 palancas es muy buena, y también pero escuché la masterclass y me anoté muchas cosas, y creo que así es siempre esta posibilidad enorme de ir uno nutriéndose de un otro y generar posibilidades, porque cuando uno se queda medio solo ahí sin escuchar posibilidades, se dice, se contesta, se justifica. ¿Quién quiere hacer algo para hacerlo mal? Nadie. Lo que pasa es que lo hace con su mirada, con su modelo mental, con su ejercicio, con toda su experiencia y con su comodidad, entre comillas, porque decís, no, pero yo no la estoy pasando bien, pero estás como cómodo. Cuando viene el otro, te viene a desarmar un poco, a recuestionarte, y hay que pasar ese momento. Nosotros creo que, como decís bien, como pasó enero y febrero, pero recién o ya es marzo, cada uno lo puede ver como quiera. Sí. Así que tenemos un montón de posibilidades. Tenés este workshop para la parte comercial. Desde Mind tenemos también la posibilidad de acompañar en cambiar procesos, porque todo esto viene acompañado de mejora de procesos, de automatizar cosas, de implementar sistemas. Así que creo que ahí estar abierto. Yo me nutro de vos nutrís un poco de todo lo que tiene que ver con la mejora de procesos. Estamos siempre activas porque a los clientes les pasan cosas en distintas capas. Y como bien dijiste, no importa a veces el qué, ¿no? Sino con quién,
y ir a encontrar quiénes que nos motiven, también hay que tener piel, es súper interesante. Ali, para mí fue un placer, hablamos muy lindo. Muchísimas gracias por la invitación. La noche, pero hoy no vamos a hacer tanto, le vamos a dar el placer a la gente de que esta conversación cierre acá y que si quieren seguir contactadas con nosotros, ¿a vos dónde te pueden encontrar? No, muchísimas gracias, Lau, un beso enorme, gracias por la invitación y como siempre un placer. ¿A dónde te siguen? ¿A dónde te siguen en tus redes? En mis redes sociales, aliciaberna.especialista, tanto en Instagram como en YouTube, y Alicia Berna con B corta en LinkedIn, en los 3 canales, y está en TikTok. En los 4 canales hay muchísimo contenido gratuito de videos, de notas. En TikTok, Ali. Así que estamos en TikTok, si no bailo, gente, así que no me vayan a ver pensando que voy a bailar, voy a estar hablando siempre de temas comerciales, así que mi idea es compartir conocimiento y creo que entre todos vamos construyendo un escalón de aprendizajes que nos permiten a todos ir subiendo en el tiempo. Así que, bueno, un besote enorme, gracias por la invitación. Enorme, enorme. Y bueno, y después vamos a seguir teniendo otros espacios de impacto. Ya están en lista otros especialistas y expertos que me encanta hablar con la gente que sabe. Te mando un beso gigante. Gracias. Besote. Beso a todos. Gracias por seguirnos.